Bien, pues buenos días. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy de nuestro curso de investigación. La plática de hoy tiene que ver con lo que es la lectura crítica de la literatura médica. Como sabemos, pues el investigador tiene que discernir sobre mucha literatura, qué es buena, qué no es buena. Y bueno, esta plática del día de hoy tiene que ver precisamente en este sentido. Eh, Siéntanse en la libertad de hacer preguntas en cualquier momento, por favor. No importa que me interrumpan. Bien. ¿Por qué razones nosotros decidimos hacer o tenemos que leer literatura? Bueno, pues ya lo habíamos dicho. Una es para hacer trabajos de investigación. Muchos otros lo hacen para estar actual en los conocimientos médicos, es decir, queremos conocer sobre los avances en diagnóstico, tratamiento, avances tecnológicos, o, por ejemplo, cuando hay cambios en algunas guías de tratamiento de hipertensión, de nuevos medicamentos para diabetes o procedimientos diagnósticos. En ocasiones, la razón por la que leemos literatura, pues es para responder una pregunta clínica. Me surge un paciente y quiero decidir de ese paciente cuál es el mejor tratamiento para un cáncer, por ejemplo, un cáncer en tal etapa, o qué es más efectivo el usar GLP-1 o insulina basal en un paciente que tenga diabetes y obesidad. Bueno, todo este tipo de cuestiones. También en ocasiones lo hacemos para hacer uso de la medicina basada en evidencia, es decir, cuál es el mejor alternativa de acuerdo a la evidencia médica. Pero pues aquí en medicina basada en evidencia, además de tener la evidencia científica, pues importan los valores del paciente. Entonces, también es muy importante en este sentido. Hay una frase en medicina basada en evidencia que dice, no basta saber qué hacer, sino hay que saber por qué lo hacemos. Sí, en este ejemplo a lo mejor sí existe un tratamiento que es buenísimo, pero la alternativa que las alternativas que tenemos, pues tenemos que utilizar aquí en relación a los valores y la preferencia del enfermo también. Algunos utilizamos la información para desarrollar mejor nuestro pensamiento crítico, es decir, tenemos que saber discernir entre la información médica que sea de buena calidad o exista un sesgo o que a lo mejor no es incompleta o puede ser poco útil. En ocasiones hay algún conflicto de interés en esa información y a lo mejor esto puede dar resultados sesgados y que nos hagan. Entonces aquí es muy importante nosotros también aprender a discernir cuándo sí utilizar o cuándo no utilizar. Algunos otros utilizan esta información médica para apoyar decisiones institucionales o políticas de salud. Por ejemplo, a veces implementar una estrategia de tamizaje basada en las evidencias locales o las generales o las internacionales, dependiendo. A lo mejor la decisión institucional es por un lado, pero la política de salud por otra, y entonces ahí hay que hacer el mejor uso de acuerdo a lo que estemos deseando, ¿no? También en ocasiones solicitamos o preparamos la información clínica con el propósito de preparar una clase. Díganme, ¿quién de ustedes no ha utilizado la lectura de la información para preparar una clase? Claro que si estamos preparando una clase, pues a lo mejor si dicen tenemos que leer mucha literatura, ¿cómo saber cuál es la literatura que debemos utilizar? ¿Sí? Porque a lo mejor si les preguntara o si yo les pidiera ahorita googleen sobre, a ver, voy a ponerles ejemplo. ¿Alguien puede googlear en este momento sepsis ahí pónganle en Google sepsis y a ver cuántas, sepsis y choque séptico, a ver cuántas citas les da, por ejemplo?
¿Alguien me puede comentar? ¿No aparece el número? Sí, debe aparecer ahí arribita. Antes aparecía el número. ¿Ya no lo está apareciendo? Bueno, pues sí. Entonces no les aparece. Bueno, pero aparecían miles y a veces ya aparecen hasta millones de publicaciones. Entonces, ¿cómo discernir de todas esas cuáles tengo que utilizar o cómo puedo ahorrar tiempo y cómo tengo que hacer la diferenciación pues para que el tiempo me alcance y preparar? Si no, ¿cuánto tiempo me llevaría a preparar una clase, una conferencia, un taller? ¿Sí? Eh, También en ocasiones nuestra información la estamos utilizando o la estamos investigando porque queremos publicar, queremos hacer una publicación y entonces primero pues queremos conocer el estado del arte que hay en relación a eso o qué brechas de conocimiento hay en ese tema. Y bueno, el ejemplo de eso es si queremos realizar una revisión narrativa o una sistemática. También lo podemos hacer en ocasiones para diseñar o mejorar una investigación, ¿sí? Para esto, pues a lo mejor revisamos estudios previos antes de plantear una tesis o un protocolo. Esto lo están haciendo, por ejemplo, nuestros pasantes que ahorita están haciendo su servicio social en simulación y que están preparando su trabajo de investigación, pues para ello tienen que primero revisar qué ha habido de estudios en el sentido de lo que ellos quieren hacer, ¿sí? A veces también nos ayuda el que tengamos que emplear la medicina basada en evidencia en esta decisión y esto pues no es otra cosa que la mejor evidencia científica que existe en tal o cual tema y debe estar compaginado con la experiencia clínica del investigador, pero toda esta información de estos dos apartados que acabo de señalar deben adaptarse a las preferencias o valores del enfermo, ¿sí? Entonces, necesitamos un juicio crítico ante este exceso de información disponible. Y bueno, si no fuera gracias a que siempre ha habido alguien que es pionero en el tema, pues no se tiene avances en la medicina. Este autor, Van Helmont, es el pionero del primer ensayo clínico con asignación aleatoria. Él fue un médico y alquimista flamenco que fue muy innovador en su época. Y aunque su propuesta no se ejecutó, él ya, fíjense, estamos hablando de en qué época, estamos hablando siglo XVI, XVII. Él propuso un ensayo clínico comparativo para evaluar los efectos de la sangría. En ese tiempo la sangría era un tratamiento apropiado, ¿no? Y propuso tomar 500 enfermos y dividirlos aleatoriamente en dos grupos. Fíjense, hace 500 años, casi. Un grupo tratado con sangrías y uno no, y la variable sería el número de muertes en cada grupo. ¿Cuáles eran las innovaciones que él ponía para esa época? Pues usar el azar, asignación aleatoria, formando dos grupos y comparar numéricamente los resultados. Es una forma temprana de pensamiento estadístico, fíjense, porque para ese tiempo no lo existía. Bueno, posteriormente, este autor, Pierre Charles Alexandre Louis, se considera el fundador del método numérico en medicina. Este es un médico francés que desafió los dogmas de la terapéutica y usó sistemáticamente la observación cuantitativa y comparativa. A él se le atribuye el método numérico, que es el precursor directo del ensayo clínico controlado. ¿Qué hizo este señor? Bueno, pues estudió 78 pacientes con neumonía tratados con sangría. Comprobó que la sangría no reducía la mortalidad y que podía incluso aumentar el riesgo de muerte. Para ese tiempo, pues era el tratamiento estándar, era el estándar de oro. Estableció una relación cuantitativa entre el tratamiento, que la variable independiente sería la sangría y la variable dependiente, la muerte, ¿sí?
Entonces utilizó estadística descriptiva para mostrar qué prácticas médicas tradicionales no eran efectivas y defendió que la medicina debe basarse en datos y no en la tradición o en la autoridad. Acuérdense que pues todavía a nosotros nos tocó, por lo menos a mí, que pues porque yo lo digo, yo soy el profesor, yo soy el maestro, yo he enseñado a miles de alumnos y yo soy el mero mero, ¿no? Bien. Y aquí vemos los resultados de este estudio que él hizo. Por ejemplo, vemos que los pacientes que se les hizo sangría, 18 pacientes, perdón, que se les hizo sangría, 41 pacientes, 18 tuvieron muerte y 23 no tuvieron muerte. Y a los que no se les hizo sangría, 36, 9 tuvieron muerte y 27 no tuvieron muerte. ¿Sí? Si los analizamos, de los de neumonía, fallecieron tratados con sangría el 44% y sin sangría el 25%. Si hacemos así a grosso modo, podemos decir, bueno, lo que él utilizó fue así de esta manera. Y de esta simple manera, pues él podía, claro, si le hacemos una chi cuadrada, seguramente también vamos a mostrar exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a ver que les iba más mal a los que tenían sangría. Bien. En relación a lo que les preguntaba hace ratito y que no me pudieron encontrar, pero fíjense, vamos a analizarlo de esta manera. Según PubMed y Medline, se indexan más de 1 millón de artículos médicos al año. Esto significaría 83,000 artículos mensuales. Esto significa que se publican de 3 a 5,000 artículos en el campo biomédico y que serían de 90 a 150,000 en el mes. Ahora, si ustedes como médicos no se actualizan de esta cantidad de artículos regularmente, pues vamos a perder el acceso a avances recientes, es decir, nuevos tratamientos, tecnologías o descubrimientos, o vamos a seguir haciendo una práctica para ese momento ya obsoleta porque a lo mejor ya no tenemos las últimas evidencias. Y esto va a generar un incremento en el riesgo de errores médicos. Por lo tanto, nuestras decisiones clínicas se van a basar en datos no actualizados. Ahora, ¿qué estrategias se recomiendan para mantenerse actualizado? Bueno, hay revistas especializadas que tienen resúmenes y revisiones sistemáticas. ¿Alguien conoce alguna? Bueno, hay varias. Hay varias. Estas sintetizan y analizan la información de manera condensada y relevante. O la otra forma es educación médica continua mediante cursos, seminarios, talleres, etcétera, para estar actualizados en el área que queramos. Y la otra cuestión es la utilización de herramientas digitales mediante aplicaciones y plataformas que nos están alertando sobre nuevas publicaciones o nuevos descubrimientos. Fíjense, y para poner en contexto lo que comentaba hace rato, y esta publicación fue realizada hace 15 años, estudios bibliométricos han mostrado que la producción médica crece a un ritmo de 5 a 8% anual en 2010, suponiendo que siguiera creciendo igual, pero seguramente esto se ha incrementado. Leyendo un artículo diario, quedarías 55 siglos atrasado. ¿Cómo ven? Digo, por eso hay artículos ahora donde viene resumen, donde viene análisis, metaanálisis, etcétera, ¿no? Fíjense, si se publican 1.5 millones de artículos al año, quiere decir que son 4,000 al día. Si lees un artículo por día, tomarían 4,000 días, es decir, 11 años para ponerte al día con un solo día de publicaciones. Si quisiéramos leer todo lo que se publica en un día. ¿Cómo ven el análisis? Sí, impresiona, ¿no? Entonces, este sería el cálculo de siglos de rezago. Es una hipérbole educativa. O sea, ¿a qué me refiero con una hipérbole educativa? Es como una exageración, pero es lo que podría pasar si lo tomáramos textualmente, ¿no? Pero sabemos que no es así porque realmente lo que sucede es que a veces vamos leyendo lo que creemos o del campo que nos interesa más. Bien.
Bueno, entonces, ¿cómo mantenernos al día? Pues primero me gustaría saber cuál es la razón para leer un artículo. ¿Por qué leemos un artículo? O hay que diferenciarlo de la razón por la que quiero. Ok, me dicen que la investigación para mostrar los resultados que han obtenido, pero algunos otros lo harán para mantenerse en el SNI, por ejemplo. Eh, Otros lo harán por vanidad, decir, yo soy el que más he publicado de educación en salud o de sepsis o de lo que quiera, ¿no? Ok. Entonces, como ven, hay muchas razones por las cuales alguien puede leer un artículo o puede tratar de escribir un artículo. Algunos, para disminuir su culpa de que tienen que desechar, si ya dijimos cuántos artículos no podríamos leer, pues a lo mejor algunos leen nomás para no sentirse culpables de que no se está actualizando. Aquí yo les comento cómo podríamos, o cómo algunos autores sugieren hacerlo de la siguiente manera con estas 4 consideraciones. Ver el título. Lo primero que voy a hacer, si voy a hacer ya sea una investigación o quiero leer una investigación para publicar algo o una investigación porque quiero hacer un trabajo y no sé, pues lo primero, ver si el título es interesante o útil para lo que yo voy a investigar, ¿sí? Si no es útil, paso al siguiente artículo, o sea, lo desecho de inmediato, ya no pierdo tiempo. Segundo, si sí me es útil o interesante, reviso los autores. Y la pregunta que me tengo que hacer es, ¿tienen buena reputación estos autores? Si ya sé que no la tienen, inmediatamente, y lo sé que no la tienen porque a lo mejor ya se demostró que ellos habían hecho fraude en algunas otras publicaciones o porque no son expertos en la materia, etcétera. Hay muchas razones por las cuales puedo decidir que lo es o no lo es. ¿Sí? Si desconozco si son buenos autores o no tienen buena reputación, si lo desconozco, me paso a leer el resumen. Y el resumen veo si lo que están argumentando en el resumen es válido o si los resultados que ellos nos muestran pueden ser interesantes o útiles para lo que yo quiero hacer, ya sea para preparar una clase, ya sea para hacer una investigación, ya sea para escribir un artículo de revisión o una revisión sistemática, etcétera. Si no me es útil, mi siguiente pregunta, perdón, si no me es útil, paso a la siguiente pregunta, ¿sí? Perdón, si no me es útil, paso al siguiente artículo. Y si sí me es útil, paso a la siguiente pregunta. ¿Considero que el sitio es válido? O sea, ¿el sitio sabe a lo mejor sí sobre educación? Si los resultados aplican en mi práctica. Si no, pues paso al siguiente artículo. O sea, con esas 4 preguntas rápidamente puedo ir descartando. Ahora, si contesté afirmativamente las 4 preguntas, lo siguiente sería, ¿cuál es mi interés? Bueno, saber si uso una nueva prueba de diagnóstica en mis pacientes o si es para conocer la evolución y el pronóstico de una enfermedad o si es para conocer la etiología o para distinguir de un tratamiento útil de uno que no lo es. Y en cada una de estas me voy a ir haciendo una pregunta. Por ejemplo, si es para una prueba diagnóstica, ¿existió en esa prueba diagnóstica una comparación independiente a ciegas con el estándar ideal? Por ejemplo, si el estándar ideal, por ejemplo, en embolia pulmonar es la angiotomografía, bueno, lo comparé contra ese para mostrar que es mejor. Si sí, pues me paso a leer pacientes y métodos. Si no, pues puedo pasarme a otro artículo. Y así de cada una de las preguntas que me estoy haciendo. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante ir analizando estas preguntas que nos permiten ir desechando algunos artículos
porque como ya vimos, sería imposible que nos pusiéramos al día con todas las publicaciones médicas que están surgiendo. Entonces, lo que yo tengo que identificar en un artículo también, si la pregunta tiene que ver con etiología, con diagnóstico, con terapéutica, con pronóstico. Como esto lo sacamos de una publicación en relación a publicaciones médicas, no quise poner aquí, por ejemplo, si es a técnicas de aprendizaje o de enseñanza o metodologías del tipo que se quieran ver en educación. Entonces, pero sería lo mismo preguntarnos de qué es la pregunta. Y, por ejemplo, si es de tratamiento, pues lo primero que tendría que hacer, sobre todo cuando son estudios primarios, ¿hubo asignación aleatoria? Si yo estoy hablando de tratamiento y no hubo asignación aleatoria, seguramente hay sesgo o el riesgo de sesgo es altísimo. Por lo tanto, pues obviamente, si no hubo asignación aleatoria, pues desecho ese estudio de inmediato. Ahora, ¿se incluyeron en el análisis a todos los participantes? Que hay investigadores cuando están patrocinados por algunas industrias, pues que a lo mejor desechan a algunos de los participantes por efectos colaterales, pero no, pues aquí sí, si ya fueron aleatorizados, deben incluirse en el análisis todos los participantes, ¿de acuerdo? Ahora, si es sobre diagnóstico, ¿se ha comparado con el estándar de manera ciega e independiente? La muestra ha incluido todo el espectro de la enfermedad. No es lo mismo, por ejemplo, si estoy hablando de diabetes, que sea diabetes en etapas iniciales o diabetes cuando ya hay retinopatía, nefropatía, neuropatía, etcétera, alguna complicación de largo plazo de esta enfermedad. Otro, ¿tiene efectos nocivos? Hubo grupos de comparación con varios de los factores para ver si los efectos nocivos tuvieron que ver con lo que se utilizó. O las mediciones han sido iguales en todos los grupos. Acuérdense, cuando se hace un trabajo de investigación, si voy a usar a lo mejor toma de presión arterial, debo estandarizar que a todos se les va a tomar presión arterial con un aparato de tal marca que fue calibrado con tales características y que se entrenó a los tomadores de presión arterial con la misma técnica. Bueno, todo eso influye. En pronóstico, pues si la muestra fue representativa y es el mismo tiempo de enfermedad, lo que comentábamos hace ratito, no es lo mismo que yo diga que los va a proteger de una enfermedad a alguien que va empezando la diabetes que a alguien que ya está en etapas finales, ¿no? O si se contó con el suficiente tiempo de seguimiento, porque a lo mejor falta seguimiento para ver complicaciones a largo plazo. Y en educación sería lo mismo, se comparó con el estándar de oro, se incluyó grupos no puedo comparar grupos de primero con noveno semestre, etcétera, etcétera. O sea, tengo que hacer las comparaciones con las características que me permitan entender e interpretar apropiadamente. Un control de las variables, ¿no? Cada uno de ellos. Hay que hacer un control de las variables. Fíjense aquí, por ejemplo, pongo en guías de práctica clínica, se especifican las opciones y resultados y se hace explícito la manera en que se identifican, seleccionan y combinan las evidencias. Simple y sencillamente podemos hacer esto para educación de la misma manera. ¿Sí? Aquí pongo los ejemplos de cuando se hace un estudio de investigación de análisis económico de un medicamento o toma de decisión. El análisis de decisión pues sería la misma para si usamos una técnica didáctica u otra o si utilizamos una forma de evaluación u otra, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Y bueno, pues si es cierto que tenemos que leer así cantidades enormes de información para poder discernirlo, pues ayudándonos de algunas de estas preguntas que acabo de comentar, pues podríamos deshacernos de mucha información sin necesidad de leerla toda, ¿de acuerdo? Es importante tener en mente que en ocasiones es necesario apoyarnos de, de innovaciones para hacer un mejor uso de la información. Sabemos que no todo mundo adopta las nuevas tecnologías. Por ejemplo, en este caso estoy aquí hablando de adopción de tecnología en salud y sabemos
por ejemplo, esta curva de adopción de tecnología, pues hay quien la describe en 5 categorías. Los innovadores, que son los que toman riesgos y son muy poquitos, el 2.5, los primeros adoptantes, que son los que le siguen a los innovadores, pero si se fijan entre ambos apenas llegan alrededor del 15%, y tenemos un 34% en mayoría temprana y en mayoría temprana, pero fíjense, los rezagados son 16%, muchos más que los innovadores, que yo esperaría si pensáramos que es ¿cómo se llama? Una curva de normalidad, una curva de Gauss, pues que al menos fuera 2.5 también para que estuviéramos, con las características propias de esa curva. Más adelantito vamos a hablar de normalidad. Ahora, si los autores del artículo que estamos queriendo interpretar son desconocidos, yo les pregunto, ¿merecen una oportunidad? Si yo, por ejemplo, digo, a ver, estoy viendo aquí a Cisclo, y a Cisclo no he escrito nada de epidemias, por ejemplo, y ¿merece una oportunidad o no? Dice la doctora Gaby que sí, algún otro también que sí. De hecho, sí, yo les comentaba el otro día que un día estaba en un congreso no me acuerdo dónde, y un señor nos presentó ahí como 20 y tantos casos, de un trabajo que hizo y nos dijo, bueno, este trabajo me lo rechazaron de el New England, que es una revista, pues como ustedes saben, médica con buen evaluación, con buen puntaje. Y resulta que este trabajo que le rechazaron en el New England fue con el que se ganó el premio Nobel para el descubrimiento de que el Helicobacter pylori es el causante eh, de la úlcera, ¿no? Bien. Entonces, lo siguiente es ver en el resumen si pueden o no decir si los resultados son verdaderos. Aun cuando no fuera así, bueno, aunque no sean verdaderos, pueden ser útiles. Y del sitio preguntarnos, ¿es tan diferente el sitio donde se hizo esta investigación donde yo trabajo, aún si son válidos o no lo voy a poder aplicar? Si estamos utilizando a lo mejor técnicas donde no podemos o no contamos con la tecnología para hacerlo, pues a lo mejor esa sería una limitante o ver si se puede obtener. Pero bueno, siempre habrá que irnos haciendo esos cuestionamientos entre las preguntas iniciales. Si decíamos de eficacia terapéutica, por ejemplo, pues los artículos de calidad tienen que tener evaluación ciega, al azar, con número de sujetos de intención a tratar mayor al 80% y que las pérdidas del seguimiento tampoco nunca rebasen en total este 80%, ¿sí? Si estamos hablando de la efectividad de los medicamentos, pues que estos tengan menor riesgo relativo, que el intervalo de confianza sea apropiado y que esté en los rangos para ser aceptado. Después vamos a ver una plática que vamos a tener de intervalo de confianza y del valor de P. Aquí el valor de P pues debe ser de al menos de 0.05. Esto quiere decir que solamente el resultado que se obtuvo, cuando mucho, tendrá un 5% de riesgo que haya sido por el azar. Eso es lo que quiere decir, y que tenga una heterogeneidad cercana al 1%. Vamos a tener una plática donde vamos a hablar de RR, intervalo de confianza, valor de P y heterogeneidad. Bien. Si se trataba de una prueba diagnóstica, pues se hizo comparación independiente y a ciegas con el estándar ideal. Habíamos dicho si es la resonancia magnética o si es la tomografía o la angiotomografía, se hizo comparación contra este. Segundo, la muestra de pacientes incluyó un espectro adecuado de la enfermedad, es decir, enfermedad leve, moderada y severa. Y porque después, cuando se hace una estratificación de resultados, pues a lo mejor puede ser que a lo mejor es útil en leve o en severa, pero no en la otra, etcétera, ¿no? Entonces,
Por eso sí se tiene que meter todos los espectros. Se definió el patrón de referencia de los pacientes, o sea, las características. Se determinó la precisión, es decir, la reproducibilidad, y además esta fue interpretada. Bueno, pues cuando nos hacemos todas estas preguntas al estar haciendo un trabajo de investigación, nos permite que tengamos mejores resultados. Por eso quise poner esta caricatura donde, por ejemplo, ahí está contestando muy acertadamente a quien le pregunta si es un triángulo, pero bueno, la verdad es que está viendo el resultado, ¿no? Podemos pensar que son nuestros alumnos cuando decimos, qué bien les ven los exámenes que hacen en el auditorio. El auditorio es el mejor lugar para hacer exámenes porque ahí les va muy bien. Y resulta que a lo mejor en el auditorio hay algo que hace que ellos obtengan una buena calificación, ¿no? Bien. Se definió adecuadamente el término normal. ¿Qué es normal? Al ratito vamos a hablar sobre normalidad. Y si es parte de un grupo de pruebas, se evaluó la contribución de esta prueba dentro del grupo, se describió el procedimiento para poderlo replicar y se determinó la utilidad de la prueba. Bueno, pues todas estas preguntas nos permiten eh, analizarlo apropiadamente. Cuando estamos analizando una prueba diagnóstica, hay que ver los resultados y la presencia de enfermedad. Por ejemplo, si estamos haciendo, lo podemos hacer mediante el análisis de una tabla de 2 por 2 que vamos a analizar más adelante, donde nada más recordemos que utilizamos la casilla A para los verdaderos positivos, la B para los falsos positivos, la C para los falsos negativos y la D para los verdaderos negativos. Ahorita lo vemos más adelante. Y la otra cuestión, ¿de dónde son nuestras fuentes de información? Acuérdense, de acuerdo a los tipos de fuente, pueden ser primarias, secundarias o terciarias. Primarias son la descripción de publicaciones con resultados originales de una investigación, por ejemplo, los artículos de ensayos clínicos, los estudios de cohortes, los casos clínicos, y secundarias son donde se sintetizan estudios primarios. Por ejemplo, una secundaria puede ser donde yo sintetizo lo que se publicó en los artículos anteriores. Y un ejemplo de esto son las revisiones sistemáticas o los metaanálisis, donde yo hago el análisis de todo lo que estudiaron en otros trabajos, ¿no? Y terciarias es cuando interpretan y recomiendan a partir de las secundarias. Por ejemplo, las guías de práctica clínica, los libros de texto, el Log Today, ¿sí? Nos queda claro esto, ¿verdad? Ok, bien. ¿Cómo saber si la fuente es confiable? Pues nos podemos hacer estas preguntas para idear si es o no confiable esa fuente. ¿Es reciente y actualizada, número 1? ¿Está revisada por pares? ¿Muestra su metodología y referencias? ¿Quién la respalda? ¿Una universidad? ¿Una revista científica? ¿Un organismo internacional? ¿Quién es el que respalda esa publicación? Y esta publicación evita conflicto de interés evidente. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una publicación sobre un fármaco y me lo está patrocinando el laboratorio, pues ya hay cierto conflicto de interés, ¿no? A lo mejor pudiera haber sesgo, no lo sé, a lo mejor no lo hay, pero debo poner el alerta. Bien, aquí le estoy poniendo un ejemplo. Por ejemplo, el péptido natriurético cerebral es una hormona que se libera por los ventrículos del corazón en respuesta al estiramiento y sobrecarga de volumen, y su liberación se relaciona con una presión del ventrículo elevada que es sugestiva de disfunción cardíaca. Y, por ejemplo, estos autores pusieron que había, aquí fíjense, en esta tabla les dije que la A era verdaderos positivos, la B eran falsos positivos, la C es falsos negativos y la D es verdaderos negativos. Es decir, los que tuvieron péptido natriurético elevado de más de 18.7 y hicieron falla ventricular estarían en A, o sea, verdaderos positivos. Los que están en la B son los que tuvieron péptido de más de 18
pero no estaban enfermos, no tenían disfunción ventricular. Y los que están en la C son los que tienen disfunción ventricular, pero tenían el péptido menor de 18.7. Y los que están en la D, el péptido estaba bajo y no tenían enfermedad, o sea, son los verdaderos negativos. Bien. Si hacemos, por ejemplo, ver la sensibilidad, en este caso de este paciente, la sensibilidad, nada más no olvidemos que siempre en esta tabla de 2x2 se maneja de manera vertical y de esta manera nunca se nos olvida que, por ejemplo, yo tendría que dividir el número, o sea, A. ¿Alguien se acuerda cómo es sensibilidad? Verdaderos positivos entre todos los que tienen la enfermedad. Es decir, A entre A más C. ¿Están de acuerdo? Sensibilidad A, 131. 143, ¿cuál es? C. Digo, ese es el que va, la suma de A más B, de A más C. O sea, 131 más 12 son 143. Entonces, A entre A más C nos da una sensibilidad de 92%. ¿Cómo vemos la especificidad? Pues también es vertical y es en la ausencia de la enfermedad, porque especificidad, ¿se acuerdan cómo se define especificidad? Los verdaderos sanos, como acá son los verdaderos enfermos. Ok, especificidad, número de verdaderos negativos, o sea, 93, entre todos los libres de enfermedad, 143. 93 entre 143 me da 65%. Esta prueba entonces tiene una sensibilidad de 92% y una especificidad de 65%, lo cual quiere decir que podría ayudarme como tamizaje para detectar los que tienen enfermedad o los que hacen disfunción cuando está alto, pero si la tengo negativa, me sirve menos para descartar la enfermedad. ¿Están de acuerdo? Bien. Y no me voy a meter ahorita con el valor predictivo, pero así se saca el valor predictivo positivo y negativo. Ahorita vamos a verlo más adelante. Entonces, una prueba diagnóstica puede ser definitiva cuando nos da el resultado, como la curva de tolerancia a la glucosa, o puede ser contribuyente cuando me sirven varios o ayuda al diagnóstico, pero no es, por ejemplo, con la curva de tolerancia yo digo, tiene diabetes. ¿Sí? Definitiva. Contribuyente, tengo la CPK para un infarto de miocardio, pero a lo mejor no me es suficiente, requiero el electro, la troponina, a lo mejor el ecocardiograma y la clínica. Y con todos ellos hago el diagnóstico de infarto de miocardio. Entonces son contribuyentes esas pruebas. Bien. Entonces, nuevamente para recordar, A, verdaderos positivos, es decir, resultados positivos en los que están realmente enfermos. Acuérdense, siempre arriba vamos a poner la enfermedad. Por ejemplo, si estamos hablando, en lugar de enfermo, dijéramos cáncer y no cáncer. Tabaquismo y no tabaquismo. ¿Sí? Entonces, verdaderos negativos, resultados negativos en sanos. Estos son verdaderos negativos. Resultados, la calcilla D. Falsos positivos, resultados positivos en sanos, es el B. Este tuvo prueba positiva, pero está sano. Y resultados negativos en enfermos. Este está enfermo, pero tiene una prueba negativa. Prueba negativa y está enfermo. ¿Queda claro ahí? Bien. La sensibilidad. Resultados positivos en enfermos. O sea, es decir, todos estos están enfermos, el A y el C. Entonces, total de enfermos, A más C. ¿Cómo obtengo la sensibilidad? Los verdaderos positivos entre los positivos verdaderos más los falsos negativos. Porque me salió la prueba negativa, pero está enfermo. ¿Queda claro? Por ejemplo, si estamos hablando de cáncer, cáncer de pulmón, tabaquismo. Este tiene cáncer de pulmón y tiene tabaquismo. Este sale con cáncer, pero no fumaba. ¿Sí? Sensibilidad. Ahora, especificidad. Si estamos hablando del mismo tabaquismo, este fuma, pero está sano. Y este no fuma
y está sano. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno. Y el valor predictivo positivo es proporción de verdaderos positivos en aquellos que han sido identificados como positivos en la prueba. Es decir, verdaderos positivos entre todos los positivos. Ese es valor predictivo de una prueba. Valor predictivo negativo de una prueba. Proporción de verdaderos negativos, o sea, estos entre todos los que salieron negativos. Proporción de verdaderos negativos entre los identificados en negativos de la prueba. Bien, recapitulando. Entonces, ¿qué es la sensibilidad? La probabilidad de que un enfermo tenga una prueba positiva. Indica la proporción total de enfermos que es capaz de detectar, es decir, sujetos enfermos con prueba positiva entre todos los enfermos. De otra manera, verdaderos positivos entre verdaderos positivos más falsos negativos, que si quieren le ponen las letras. ¿Cuál dijimos que era esta? A. Y esta, A más C. ¿Correcto? Bien. Especificidad. Probabilidad de que un sujeto sano tenga una prueba negativa. Indica la proporción de sujetos sanos confirmados como tales por el resultado negativo de la prueba. Es decir, sujetos sanos con prueba negativa entre todos los sanos. O verdaderos negativos, que es D, entre D. ¿Y esta cuál es de falsos positivos? B, correcto. Muy bien. Ahora, este es el valor predictivo positivo, ya lo habíamos comentado, proporción de verdaderos positivos en aquellos que se identificaron como positivos en la prueba y lo mismo, pero los que tenían la prueba negativa. Ahorita vamos a ver esto más adelante. Esto es muy importante y quiero que nos quede claro porque me he encontrado incluso maestros y doctores en ciencia que esto no les queda claro. A ver, y seguramente si aquí hay dudas, por favor, háganlas las preguntas necesarias. Miren, cuanto mayor sea de sensible una prueba, es más probable que permita detectar a una persona con la enfermedad que interesa. Las pruebas de alta sensibilidad sirven para descartar una enfermedad. ¿Queda claro? ¿Seguros todos? Las pruebas de alta sensibilidad, a ver, prueba de ELISA. Suponiendo que la ELISA para SIDA sea 100% sensible, si me sale negativa, ¿la descarto? ¿Sí? Si es 100% sensible, sí. No es 100% sensible. Es como 92 o 95%, algo así. Pero si fuera 100% sensible y me sale negativa, ya descarto la enfermedad. Me dices que no porque no es 100% sensible. Pero digo, las pruebas de alta sensibilidad se utilizan, por tanto, para tamizaje. ¿Por qué qué se utiliza para tamizaje en niños, Inés? El tamiz metabólico, porque son de alta sensibilidad, ¿sí? Entonces, las pruebas de alta sensibilidad, como descartan, se utilizan en tamizajes generales. Ahora, ¿por qué? Porque si tenemos un resultado negativo, una prueba que es 100% sensible, si el ELISA fuera 100% y me sale negativo, prácticamente me excluye que yo tenga SIDA. ¿Sí? Digo, si fuera 100% sensible. Entonces, por eso, y luego, como había dicho yo que las pruebas de la sensibilidad, había dicho que son pruebas positivas en enfermos, entonces luego por eso confunden, pero fíjense, una prueba de alta sensibilidad sirve para descartar, y lo contrario pasa en especificidad. Ay, perdón, ¿dónde puse especificidad? Aquí está. Cuanto mayor sea la especificidad de un estudio, es más probable que las personas sin la enfermedad de interés no se considere que padecen el trastorno. Los estudios muy específicos se usan con frecuencia para confirmar la presencia de enfermedad. Una prueba es el Blood Western, es más específico que el ELISA. Si un paciente me sale positivo, le hago luego un Blood Western porque me sirve para confirmar. Si el estudio es muy específico, el resultado positivo apunta de manera clara a la presencia de enfermedad. Sí, o sea,
si la prueba es muy específica y me sale positivo, pues tiene la enfermedad. Si me sale negativo, no la tiene. ¿Queda claro eso? Bien. Y bueno, aquí están las fórmulas nomás para que se las aprendan. Digo, no están aprendérselas. Las pueden, ¿cómo se llama? Interpretar o analizar simplemente recordando el cuadro de 2×2, donde la A es verdaderos positivos, etcétera, ¿no? Y las razones de verosimilitud, tenemos dos tipos de razones de verosimilitud, la positiva, que no es otra cosa que sensibilidad entre 1 menos especificidad, y la razón de verosimilitud negativa, que es 1 menos sensibilidad entre especificidad. Hay quien a la razón de verosimilitud le llaman de otra manera. ¿Cómo le llaman en inglés? Cuando vean que dice likelihood ratio, es eso, razón de verosimilitud. Sí lo han visto en los artículos, ¿no? Bueno, es eso. Bien. Ahora, el valor predictivo positivo y negativo son medidas para interpretar el resultado de una prueba clínica. Nos ayudan a responder preguntas como ¿qué tan probable es que un paciente tenga o no la enfermedad si su prueba es positiva o si su prueba es negativa? Por ejemplo, un valor predictivo positivo alto, si la prueba da positivo, es muy probable que el paciente esté enfermo. Y un valor predictivo negativo alto, si la prueba da negativo, es muy probable que el paciente esté sano. ¿Sí? Doctor, en este caso, cuando hay pruebas de analíticas, ninguna es 100%. Sí. Sin embargo, se toman otras alternativas, en reacciones enzimáticas, algunas enzimas para poder Sí, activar el diagnóstico. sí, ahí nos vamos a lo que habíamos comentado hace rato aquí cuando señalábamos en relación a una prueba, si una prueba es definitiva o es contribuyente. Y entonces lo que usted comenta claramente, pues son en ocasiones se requieren contribuyentes para confirmar o descartar un diagnóstico, ¿no? Bien. Y pues la otra pregunta que les tengo que hacer, ya casi terminamos, ¿qué es normal? ¿Cómo definimos normalidad? Porque, bueno, a ver si yo les pongo eso, ¿qué es normal? Que, por ejemplo, estas chicas estén así como están señaladas estas, o estas que son, estas chicas la tomé un día que iba pasando ahí por Reforma y estaban las de los 40 pueblos, 400 pueblos, haciendo paro, no me acuerdo por qué. Y aunque un niño sea con estas características, así vestido como doctor o así como rebelde, ¿no? Fíjense, la Real Academia dice que es dicho de una cosa que se halla en su estado natural, o otro adjetivo que sirve de norma o regla, o que por su naturaleza, forma o magnitud se ajusta a ciertas normas fijadas de antemano. O sea, que muchas veces en medicina nos referimos a la 3. Ahora, ay, jole, acá ya se cambió. Por ejemplo, al doctor Valderas, que usted maneja luego cifras de laboratorio, ¿debemos memorizar los resultados del laboratorio? ¿O quién, cómo, con base a qué se estableció un resultado es anormal? Si ya dijimos normal, es lo que puede ser lo frecuente, lo usual, lo promedio. Lo que nos proporciona el laboratorio. O sea, la norma oficial mexicana puede decir un parámetro establecido, pero los valores de referencia del laboratorio en el cual se está haciendo la prueba nos proporciona otros diferentes. ¿Y cómo fijamos esos valores de laboratorio? Porque lo siguiente que yo haría la pregunta, ¿lo normal es sinónimo de sano? No necesariamente, correcto. Hay quien utiliza lo normal como una expresión estadística que representa lo usual o lo común y no necesariamente un estado ideal de salud. Y en el contexto de un paciente, un valor puede estar dentro del rango normal, pero no ser normal para ese paciente en particular. Por ejemplo, aquí pongo una presión arterial de 130/85 en un atleta de alto rendimiento. O sea, de acuerdo a la definición actual de hipertensión, ¿no? Pues no está normal su presión. Obviamente no está en rango de hipertensión, pero sí de presión elevada, ¿sí?
pero se trata de un atleta de alto rendimiento y por tanto ese valor es normal para él. Ahora, puede estar fuera de rango y no tener relevancia clínica inmediata. Por ejemplo, una glucosa en ayuno de 103 en un paciente sin síntomas. Pues es intolerancia a la glucosa, ¿no? Bueno, pero esos patrones se fijan base a algunas reglas que ahorita voy a comentar. Y lo que observamos es, o lo que inferimos de la observación es la realidad, esa es la pregunta. ¿Sería esto lo normal o esto sería lo anormal? Decía este señor, todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Entonces, todas las situaciones normales o algunas son más que otras. Pues surgió, por tanto, esta famosa ah, ah, campana que ustedes conocen, donde se trata de inferir los resultados de una población en relación a lo que nos señalaba el doctor Valderas, que a lo mejor, por ejemplo, si estamos hablando de una población en general, aquí tenemos el 100% de la población y en la primera desviación estándar tenemos como el 68%, no, perdón, sí, en la primera desviación estándar tenemos el 68% de la población, en dos desviaciones estándar tenemos el 95% de la población y con tres desviaciones, pues abarcamos casi el 100%, es decir, el 99.7. Nosotros cuando nos referimos a valores para hablar de normalidad en la población, utilizamos las dos desviaciones estándar. Por eso dicen, el potasio es normal de 3 a 5. 3 a 5 son las dos desviaciones estándar. ¿Sí? El que esté arriba de 5 caería dentro de este 2.5 que queda de un lado y debajo de 3 el 2.5, que pudiera tenerlo normal, pero ya es el 5% solamente, ¿sí? 2.5 de un lado y 2.5 del otro. Bien. ¿Qué hacemos en base a lo que preguntaba hace ratito, doctor Valderas? Pues, si tenemos aquí dos campanas, por ejemplo, y aquí ponemos una que es muy normal y esta muy anormal. ¿Qué hacen a veces los médicos, por ejemplo, en cuestión de glucosa para detectar más tempranamente complicaciones? Lo que han hecho es recorrer un poquito la curva y poner, mover un poquito la desviación estándar. Entonces sí es por consenso, pero en base a criterios. ¿En base a qué criterios? El riesgo que existe o no de padecer una enfermedad o de encontrar anormalidades. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, aquí fíjense, ¿para qué sirve detectar que alguien tenga retinopatía diabética? Pues podemos ver, retinopatía hipertensiva. Aquí estamos viendo que, por ejemplo, el que tiene retinopatía grado 1 tiene el riesgo de sobrevida a 20 años de 46%. Sin embargo, cuando es un grado 4, se baja solamente 4%. ¿Sí? Entonces, es muy importante entonces saber el riesgo que pueda tener alguien por analizar apropiadamente sus datos, ¿no? Miren, aquí estamos viendo el potasio sérico. Decíamos de 3 a 5 el promedio es 4, ¿sí? Para el potasio. Por ejemplo, para la fosfatasa alcalina, para la glucosa, 100 es el promedio. Y para acá es anormal y para acá es normal. Pero bueno, tomamos las dos desviaciones estándar. Igual para la hemoglobina. 14 aquí ponen como promedio, pero va a depender, me van a decir también ustedes en qué ciudad vive, a qué altitud, etcétera, ¿no? Bien. Obviamente, además de esto que estoy comentando, pues importa la genética. Cada individuo es único y puede tener diferencias. Se denomina variabilidad biológica, ¿sí?
pues los valores pueden variar por la edad, por el sexo, por la raza, la hora del día en que se toman, la técnica de medición, el laboratorio, por eso comentaba el doctor, el laboratorio nos da unos valores de referencia. Los rangos de referencia deben estar ajustados al grupo poblacional, no es lo mismo la hemoglobina en un niño que en un adulto, o alguna condición específica, una mujer embarazada que una no embarazada, a la huella digital biológica, ¿esto qué me refiero? Los hábitos de comer, de dormir, de beber, sus condiciones de enfermedades, la actividad física, etcétera, etcétera. Eso es su huella digital biológica, ¿sí? Y por eso tenemos una amplia variedad de características, pero la mayoría estamos aquí en el centro, ¿no? Y estos son los extremos para uno y para otro lado. Bien. Entonces quiero recordar nuevamente pues que la medicina basada en evidencias, vamos a integrar la mejor evidencia en investigación aunado a la pericia clínica del médico y siempre tomando en cuenta los valores de la persona. Y nuevamente las preguntas que hace rato les hice, que no las voy a repetir, ¿sí? Bien. Entonces, ¿por qué debemos hacer lectura crítica? Pues la calidad científica de los artículos es muy variada, puede haber muy buenos, pero también hay malísimos. En ocasiones incluso se ha encontrado fraude en algunas publicaciones. También porque debemos saber si esa información es útil y aplicable a lo que hacemos, porque si no tiene utilidad ni aplicación, pues también a veces es nomás por puro, pues, no podemos a veces con tanta información que sale perder el tiempo así nada más. Y bueno, la lectura crítica debe ser una técnica que utilicemos siempre que analizamos artículos. Aumenta la efectividad de nuestras lecturas y mejoramos nuestra escala de niveles de evidencia analizándolo de manera apropiada. ¿Qué podemos concluir? Pues que esta nos va a ayudar a distinguir entre buena y mala ciencia, mejora la toma de decisiones clínicas, a comprender el diseño de los estudios, si hay sesgos, los resultados y sus limitaciones nos van a ayudar a evitar errores clínicos y terapéuticos y debe ser parte del profesionalismo de nosotros como educadores o como médicos. No solo es una habilidad académica, es una herramienta para ejercer con responsabilidad la ética y la ciencia que usemos. ¿De acuerdo? Estas son algunas de las bibliografías que recomendamos sobre lo que se documentó esta charla. Bien, ¿preguntas, comentarios? ¿No? Bueno, si no hay preguntas, comentarios, por hoy es todo. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles.